I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Where is Daredevil? I'm right here. Don't miss the return of Marvel Television's Daredevil Born Again. So what's next? I feel liberated. We're gonna take this city back. Over medicated. In an all-new season, now streaming only on Disney+. They're hunting us. It's time we started hunting them. I can work with that. That nobody gives a This should be tons of fun. Marvel Television's Daredevil Born Again, now streaming only on Disney+. Imagina un pequeño pueblo de montaña en el norte de California. Estamos en abril de 1981 en Keady, un lugar en el condado de Plumas, y la noche comienza como cualquier otra. Desde una vista aérea, la cabaña número 28, hogar de la familia Sharp, se sitúa en el centro de una manzana. A su lado, los Seabolds viven en la número 27. Al otro lado, cruzando una estrecha vía y en línea con ellas, se encuentra la cabaña número 26 donde residen los Smart, junto a su amigo John Bo Buvede. Aunque las cabañas 28 y 27 fueron demolidas a principios de la década de los 2000, la número 26 aún permanece en pie. Keady contaba entonces con un hotel con bar y restaurante, una tienda y una pensión donde vivían algunos estudiantes del Feather River College. Los empleados del ferrocarril alquilaban las cabañas o tenían casas propias en este antiguo y entonces activo complejo turístico de verano. Bienvenidos a la noche del 11 al 12 de abril de 1981. Soy Alejandra Lavín y en este episodio para fans de criminología en serie viajamos a un remoto rincón del norte de California para revivir uno de los casos más perturbadores y a día de hoy sin resolver, los asesinatos de Keady en la cabaña número 28. Este episodio será un poco distinto. No habrá un análisis como tal al final, separado. En su lugar, para no perdernos, iré incorporando apuntes clave a lo largo de toda la narración. Esto nos ayudará a entender de forma más clara tanto el modus operandi de los asesinos como las posibles motivaciones detrás de este brutal crimen. Prepararos para sumergiros en la historia de la familia Sharp, la cabaña 28, y un caso que aún hoy clama justicia. La noche del 11 de abril de 1981, Sheila Sharp, de 14 años, duerme en casa de su amiga Lisa Seabold en la cercana cabaña 27. No hay una larga travesía ni un trayecto peligroso. Literalmente puede ir caminando de un lugar a otro. Al amanecer del día siguiente, domingo 12, se despierta temprano para volver a casa y prepararse para ir a la iglesia. Llega a su hogar, a la cabaña 28, alrededor de las 8 de la mañana. Abre la puerta y ahí se quiebra su vida. El salón es puro caos. La sangre aparece salpicada desde la alfombra hasta el techo, cubriendo muebles, paredes y cada rincón visible. Entre la confusión que la paraliza por unos segundos, Sheila logra distinguir 3 cuerpos. Uno está cubierto con una manta cerca del sofá. Los otros 2, atados. No sabe quién es quién y en ese instante su instinto de supervivencia reacciona. Sale corriendo de la casa para volver a la de los Seabold. Necesita ayuda. «Venid rápido, hay 3 cadáveres allí, cubiertos de sangre, un cuchillo y están con las manos atadas».
En medio del pánico, apenas capaz de ordenar sus propios pensamientos, nos podemos imaginar que lo único que se le agolpa en la mente es la pregunta: ¿está ahí mi familia? Mi madre, mis hermanos, Tina. ¿Siguen vivos? ¿Estaban allí cuando todo ocurrió? Porque en la cabaña 28 Sheila vive con su madre Sue, de 36 años, John, su hermano mayor, de 15, los pequeños Ricky y Greg, de 10 y 5 años respectivamente, y Tina, de 12. Una familia que hasta unas horas antes llevaba una vida humilde y apretada dentro de aquella estructura deteriorada a la que intentaban llamar hogar. Se habían mudado allí apenas unos meses antes, en noviembre de 1980, tras escapar de un entorno que ya no se puede sostener, el matrimonio de Sue con James Sharp. Según la versión más extendida, aunque nunca del todo comprobada, James es un hombre abusivo, no solo con Sue, sino también con sus hijas Sheila y Tina. Con el tiempo, Sheila admitiría que su padre abusa sexualmente de ellas, y aunque James estaría efectivamente condenado por abuso sexual infantil, los hechos específicos relacionados con sus propias hijas no se llegan a comprobar nunca. Sin embargo, considerando el perfil psicológico de individuos con antecedentes como el suyo, muchas de las sospechas que se levantan no parecen tan descabelladas. Tras pasar una temporada deambulando por distintos estados del país, Sue se había instalado con sus hijos en un espacio que al menos les ofrecía algo de estabilidad. Una vieja caravana ubicada en el parque Claremont Trailer Court, en Quincy, California. La caravana era pequeña y tuvieron que improvisar un cobertizo con el suelo de tierra junto a la parte trasera. Algunos de los niños dormían ahí. No era un hogar digno, pero era todo lo que podían permitirse. Aunque en comparación con la caravana parecía una mejora, la realidad era otra. La cabaña número 28 es una construcción antigua y destartalada de los años 30, originalmente diseñada para trabajadores del ferrocarril. Con el paso del tiempo se amplía, pero en 1981 sigue siendo una estructura inacabada y muy deteriorada. Tiene 2 habitaciones pequeñas en la planta principal y un sótano sin terminar. Los 2 hijos menores, Rick y Greg, duermen en el dormitorio ubicado en el lateral de la cabaña. Sue, junto a sus hijas, se queda con la habitación contigua, ubicada más al fondo. John, el mayor de los hermanos, vivía en una habitación improvisada en el sótano. Este espacio no tiene baño ni acceso directo al interior de la casa. Para llegar al nivel superior tiene que utilizar una vieja escalera de madera, expuesta al exterior y en mal estado, que conecta con la puerta trasera. La otra opción es salir completamente del sótano, rodear la casa y subir hasta la entrada principal. La vida en la cabaña 28 en los días previos al 11 de abril del 81 transcurre con aparente normalidad. Ese día se decide que los pequeños de la casa, Rick y Greg, pasen la noche acompañados por Justin Smart, de 12 años, quien vive con su madre Marilyn y su padrastro Marty en la cabaña 26, a tan solo unos metros. Esa noche de sábado, Sue permanece en casa, mientras Tina y Sheila pasan un rato con las hijas de los Siebold, sus vecinos de la cabaña 27, viendo la televisión. En los últimos meses, las familias Sharp y Siebold se han vuelto especialmente cercanas, y las niñas de ambas casas han terminado por volverse inseparables. Tina regresa a casa alrededor de las 9:30 de la noche para acostarse, ya que Sue no le ha dado permiso para quedarse fuera, a diferencia de Sheila, que sí se queda a dormir en casa de su amiga Lisa. Mientras tanto, John Sharp, de 15 años, y su amigo Dana Wingate, de 17, pasan la tarde en Quincy, una ciudad cercana, con la intención de regresar más tarde y dormir en la habitación de John, situada en el sótano. Tras varios intentos fallidos de hacer autostop, terminan contactando con una conocida que consigue que alguien los lleve finalmente a Kiddy. Según la investigación más reciente, el viaje de regreso se concreta entre las 11 y las 11:30 de la noche, un dato clave que sitúa a John y a Dana dentro de la cabaña poco antes de que comience el asalto. Así, cuando llega la noche a la cabaña 28, hay 8 personas dentro: Sue, John, Dana, Tina, Rick, Greg y Justin.
Sheila es la única de los hijos de Sue que no está presente. A la mañana siguiente, Sheila vuelve temprano. Abre la puerta. Un fuerte olor la golpea y se encuentra con una escena que la dejará marcada para siempre. Corre con el corazón desbocado. Llega a la casa de los Siebold gritando sin aire. No tienen teléfono, así que los padres de su amiga salen de inmediato hacia la oficina del Kiddie Resort para pedir ayuda, mientras su hijo mayor, Jamie, vuelve con Sheila hacia la cabaña 28. Pero esta vez ninguno de los dos se atreve a acercarse a la puerta principal. El impacto de lo que Sheila ha descrito es demasiado. En lugar de entrar, caminan hacia el lado derecho de la cabaña hasta llegar a la ventana de la habitación donde duermen Ricky, Greg y Justin. Jamie se asoma con cuidado, pero con miedo, temiendo lo que pueda llegar a encontrar. Dentro, los niños siguen dormidos, ajenos al horror que se ha desatado en el salón la noche anterior a pocos metros de distancia. Son las 8:30 de la mañana, cuando Jamie y Sheila sacan a los tres por la ventana, uno por uno. No hay tiempo para preguntas, solo para sacarlos de ahí cuanto antes, sin que tengan que atravesar el salón. El hecho de que permanecieran dormidos durante el ataque da lugar a una serie de preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. ¿Los niños estaban profundamente dormidos? ¿Fueron drogados? ¿O los agresores conocían tan bien la distribución de la casa que deliberadamente evitaron esa habitación? Minutos después, Jamie Siebold vuelve a la casa. Esta vez entra por la puerta trasera, solo unos pasos, solo para asegurarse de que no haya nadie más con vida en la cabaña. Es un acto impulsado por la urgencia, por el instinto de proteger, pero con ello, sin saberlo, se convierte en el primer civil en contaminar la escena del crimen. Mientras tanto, la policía ya ha sido alertada. La investigación ha comenzado oficialmente. Poco después de que Sheila Sharp, de 14 años, descubra la masacre en la cabaña 28, los investigadores llegan al lugar. Lo que encuentran es un escenario dantesco. Desde el momento en que cruzan la puerta principal, la violencia es evidente. Grandes cantidades de sangre cubren la sala de estar. En el papel pintado, en algunas sábanas del dormitorio que Sheila y su hermana Tina comparten con su madre, y en el techo y los muebles del salón. Las plantas de los pies descalzos de Sue y las suelas de uno de los zapatos de los niños también están cubiertas de sangre, lo que sugiere que se movieron y la pisaron en algún momento. También está presente en las puertas de ambos dormitorios y en la barandilla de la empinada escalera trasera. Hay claras señales de forcejeo. El horror se respira en cada rincón. Cerca de la entrada, los agentes se topan con el primer cuerpo, John Sharp, de 15 años. Un poco más adelante encuentran el segundo, Dana Wingate, de 17. John yace boca arriba. Dana boca abajo, con la cabeza apoyada sobre un cojín empapado en sangre. A su lado, los investigadores detectan un tercer cuerpo. A simple vista parece ser el de una mujer adulta, cubierto con una manta amarilla. Está tendida cerca del sofá, acostada de lado. Es Sue Sharp, la madre de la familia, y lo que le han hecho revela un nivel de violencia personal que supera a la de los otros dos cuerpos. Todo en la escena sugiere que ella es el blanco principal del ataque. El ensañamiento con su cuerpo, la forma en que fue inmovilizada y expuesta, revela una violencia emocional dirigida. No solo querían matarla, querían silenciarla, dominarla, castigarla. Sue está desnuda de cintura para abajo. Ha sido la única a la que se le ha colocado una mordaza compuesta de un pañuelo azul cubierta con tiras de esparadrapo y sus propias braguitas cortadas directamente de su cuerpo, anudadas a la nuca. Sus manos están atadas con un cable blanco, al igual que los pies. Los tres cuerpos están inmovilizados con esparadrapo y cables. No se trata de un recurso improvisado. Todo apunta a que los agresores llegan con un kit preparado para ejecutar el ataque.
se determina que dicho kit incluye al menos 3 rollos de esparadrapo con 2 anchos distintos, lo que revela planificación y premeditación. Los asesinos no actúan con lo primero que encuentran, llevan consigo los elementos necesarios para restringir el movimiento de sus víctimas desde el primer momento. Además, el hecho de que no se encuentre sangre bajo la cinta adhesiva indica que los atacantes habían logrado inmovilizar a las víctimas antes de proceder con la violencia física. Sue presenta una marca clara en un lateral de su cabeza que coincide con la culata de un rifle Daisy 880 de balines, lo que indica que fue golpeada con fuerza utilizando esa parte del arma. Además, los forenses identifican una herida punzante justo debajo de su ojo derecho, causada por la mira delantera del mismo arma. El rifle no pertenece a la familia, lo que confirma que fue llevado al lugar por los agresores. Sue muere por una combinación de traumatismo por fuerza contundente y múltiples puñaladas. La más grave es una herida profunda y horizontal en la garganta, que atraviesa la laringe y roza la columna vertebral. Aunque no está confirmado oficialmente, se ha especulado en la página web kiddy28.com que Sue fue inmovilizada y colocada de tal manera que pudiera presenciar la muerte de su hijo John y de Dana Wingate como parte de una tortura emocional. Dana es la única víctima que muere por estrangulamiento manual. Este método no solo requiere fuerza, sino también contacto íntimo, prolongado y control total sobre la víctima. La decisión de matarlo así en lugar de utilizar un arma indica una voluntad directa de silenciarlo con las manos. Además del estrangulamiento, el joven sufre múltiples traumatismos en la cabeza. Sus dientes frontales aparecen destrozados por los golpes. John muere por una combinación letal de heridas de arma blanca, incluyendo también un corte en la garganta y traumatismo contundente. Las lesiones en el cráneo provocadas por un martillo son tan graves que permiten la filtración de masa encefálica. La muerte de John Sharp y Dana Wingate sugiere que fueron asesinados bien por resistencia o para eliminar testigos. La necesidad de utilizar varios métodos incapacitantes demuestra la determinación de los agresores para garantizar la muerte y el alto grado de control físico ejercido en la escena. Además, la capacidad para someter a 3 víctimas, una mujer adulta y 2 adolescentes, sin que los niños del dormitorio contiguo se despertasen, refuerza la hipótesis de que hubo al menos 2 agresores. La coordinación necesaria y el grado de control físico ejercido hacen poco plausible la acción de una sola persona. El ataque a la cabaña 28 no es impulsivo, es un acto planificado. El uso de esparadrapo, cables eléctricos, varios cuchillos, martillos y un rifle de balines refuerza que los agresores llegan preparados para inmovilizar, torturar y castigar. Este patrón de lesiones, junto con la sujeción meticulosa, descarta por completo la posibilidad de un crimen oportunista. Lo que ocurre en este salón no es un simple estallido de violencia, es la expresión de una dinámica interpersonal intensa, cargada de hostilidad, control y humillación consciente. En el interior de la cabaña 28, los investigadores encuentran 2 cuchillos ensangrentados. Uno de ellos aparece doblado por la fuerza del impacto, evidencia de la violencia desatada. También se localiza un martillo y en la alfombra de la sala se recupera la mira de un rifle Daisy 880, arrancada con violencia del arma a causa de los golpes. Creen que hay más de un martillo involucrado. Aunque solo se recupera uno, la naturaleza de las lesiones, especialmente en Dana y John, sugiere el uso de al menos un segundo instrumento contundente. Pero dado el estado en el que se encuentra el cuerpo de Sue, la pregunta inevitable es, ¿fue agredida sexualmente? La autopsia finalmente descarta la agresión sexual, pero no elimina el componente de humillación y exposición que rodea su cuerpo. Pero llegados a este punto, falta algo. Sue Sharp tenía 5 hijos. John, su hijo mayor,
muere junto a ella. Rick y Greg sobreviven. Estaban dormidos a metros del horror. Sheila es quien encuentra los cuerpos la mañana siguiente. Y la quinta. Tina Sharp, de 12 años, no está. No aparece entre los cuerpos. No se encuentra en la cabaña. Ha desaparecido, sin dejar rastro. Tan pronto como se difunde la noticia de la masacre en la cabaña 28, comienzan las preguntas al entorno más cercano. El testimonio de una pareja residentes de la cabaña 16 permite fijar casi con precisión la hora del crimen. Afirman que entre la 1:15 y la 1:30 se despiertan por los gritos amortiguados que provienen de la parte trasera de la cabaña 28, donde se encuentra el dormitorio de Sue y las niñas. Tal vez Sue se despertó, o quizá fue Tina quien gritó al ser sorprendida, al igual que John y Dana, quienes deberían haber estado en el sótano. Es posible que su intervención provocase la escalada violenta que transformó un ataque dirigido en una masacre total. Por su parte, los 3 niños supervivientes declaran no haber escuchado nada, lo que resulta sorprendente, dada la magnitud del ataque. Gritos, golpes de martillo, forcejeos, un caos que lógicamente debió haber despertado a cualquiera. Aunque cierto es que Justin afirma que Tina está desaparecida, a lo que las autoridades hacen caso omiso hasta pasadas varias horas. Varios testigos también afirman que la zona alrededor de la cabaña 28 estaba inusualmente oscura a partir de las 11:30. Normalmente la luz del porche permanecía encendida por la noche para los trabajadores del ferrocarril que pasaban por la zona y así poder ver el camino. Entre los primeros entrevistados por la oficina del sheriff del condado de Plumas aparece Martin Smart, recordemos, vecino de los Sharp de la cabaña 26, padrastro de Justin, quien estaba durmiendo con los niños Sharp la misma noche del ataque, y ojo, vinculado sentimentalmente con Sue Sharp, según distintos testimonios. Este afirma que la noche del 11 de abril, un amigo suyo, John Bo Bubede, estaba alojado temporalmente en su casa. Añade que ambos recibían tratamiento por trastorno de estrés postraumático en el hospital de veteranos y que aquella noche él, su esposa Marilyn y Bubede decidieron salir al bar Backdoor. Smart trabajaba allí como chef, aunque era su día libre. De camino pasaron junto a la cabaña 28 y ofrecieron a Sue Sharp ir a tomar una copa, pero ella rechazó el ofrecimiento. Varios testigos sitúan a los 3 en el bar sobre las 10 de la noche. Marilyn lo confirma, y todos coinciden. Marty y Bubede vestían trajes de poliéster y gafas de sol de espejo, mientras ella llevaba un vestido largo. Daba la sensación de que parecían querer ser vistos. Después empezaron a quejar por el cambio de música en el bar, se marcharon en torno a la 1 y regresaron a la cabaña 26. Marilyn se fue a dormir. Y Martin, aún molesto por la música, llamó al gerente del bar, pero luego él y Bubede regresaron para tomar más copas. Y aquí es donde la línea temporal se vuelve crítica. Recordemos que a la 1:15 de la madrugada, una pareja que vivía en la cabaña 16 se había despertado por gritos amortiguados que provenían de la parte trasera de la cabaña 28, justo en la zona del dormitorio de Sue. Esta declaración acota el posible momento en el que comenzó la masacre y coincide con la hora en la que Marty y Bubede estaban fuera del bar. Pensando que ya tienen a un principal sospechoso, el sheriff del condado de Plumas contacta con el Departamento de Justicia en Sacramento. 2 investigadores son enviados para realizar entrevistas adicionales a Marty y Marilyn Smart, así como a John Bo Bubede. A pesar de tratarse de un triple homicidio con una menor desaparecida, la investigación queda en manos de agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado, no de homicidios. La única explicación lógica para esta decisión es el pasado de uno de los sospechosos. Bubede tiene vínculos conocidos con la mafia de Chicago. Durante su declaración, Martin Smart menciona que ha oído que se utilizó un martillo en el crimen y de forma llamativa añade que uno de los suyos desaparece justo el domingo 12 de abril, el día siguiente a la masacre.
Describe un martillo de garra con mango de plástico azul. Aunque no coincide exactamente con el que se encuentra en la escena del crimen, el detalle resulta inquietante. Aún así, los agentes se limitan a tomar nota, sin profundizar más en ello. En cambio, Marilyn Smart es interrogada nuevamente tiempo después. Declara que se había separado de Martin al día siguiente de los asesinatos y lo describe como irascible, violento y abusivo. También afirma que tiene la corazonada de que Marty está involucrado en los crímenes y añade que tras la masacre lo vio quemando ropa en la chimenea. Sostiene que su exmarido afirmaba que Sue era una prostituta y sentía un fuerte rechazo hacia los chicos de instituto, especialmente hacia John Sharp. Tras estos interrogatorios y después de que Martin se someta y pase una prueba de polígrafo, los investigadores del Departamento de Justicia concluyen que ninguno de los dos hombres está implicado en los crímenes. Y mientras tanto, Tina sigue desaparecida y el silencio empieza a hundirse más profundo. Los equipos locales de búsqueda y rescate rastrean los bosques que rodean el complejo turístico, expandiendo el perímetro con la esperanza de encontrar algún rastro, cualquier señal, una prenda, un objeto, un cuerpo. La policía aún mantiene la esperanza. Creen que Tina podría ser la clave para resolver el caso. Si ha sido testigo de lo ocurrido, puede identificar a los atacantes, puede llenar los huecos. El FBI y la policía local emiten una alerta de búsqueda y captura. Se activa un boletín oficial con la descripción de la niña. 12 años, cabello largo y rubio, complexión delgada, vestía pantalones vaqueros azules y una camiseta celeste la noche en que desapareció. El aviso se distribuye no solo en 3 condados vecinos, sino también al otro lado de la frontera estatal, en Reno, Nevada, a unas 2 horas por carretera desde Keady. Las autoridades no solo piden colaboración ciudadana, también solicitan a todos los hospitales de la zona que verifiquen si en las últimas 48 horas ha ingresado alguna persona con heridas cortantes o de arma blanca. Buscan cualquier conexión, cualquier hilo del que tirar. Pero bajo la superficie de esta búsqueda, una pregunta resuena, porque si Tina es solo una testigo, ¿por qué no fue asesinada en el acto como los demás? Ya habían matado a 3 personas, ¿por qué no a ella? Aunque oficialmente se mantiene la línea de que podría haber presenciado el crimen, la realidad es que muchos dentro de la investigación empiezan a considerar otra posibilidad, que Tina no sea una testigo, sino el verdadero objetivo desde el principio. Y si eso es cierto, entonces todo cambia. Pasan los días y nada. Las búsquedas de Tina Sharp no dan resultados. Finalmente, las autoridades deciden suspender formalmente la búsqueda. No hay rastro, no hay testigos, todo sigue cubierto por un silencio insoportable. Los investigadores acaban recurriendo a una técnica poco convencional, la hipnosis. El objetivo es intentar desbloquear recuerdos que podrían haber sido reprimidos por Justin Smart, de 12 años, uno de los 3 niños que estaba dentro de la cabaña 28 la noche del crimen. Justin no es un niño cualquiera, es el hijo de Marty Smart, uno de los principales sospechosos de haber llevado a cabo el crimen. Durante la primera sesión, Justin relata lo que llama un sueño extraño. Describe la escena como si todos estuvieran a bordo de un barco. Dice que 2 hombres se pelean con John y Dana y que los lanzan por la borda. Uno de esos agresores sostiene una navaja en la mano y un martillo en la otra. El relato concluye con ambos atacantes huyendo en balsas salvavidas de un barco ensangrentado. La metáfora es extraña, casi simbólica, pero llama la atención de los investigadores, así que organizan un segundo interrogatorio. Esta vez, Justin ya no habla de sueños. Dice que oyó un ruido, se despertó y fue hacia la puerta, donde miró hacia el salón. Sue estaba tumbada en el sofá y los 2 hombres estaban de pie en el centro de la habitación. John y Dan entraron de repente por la puerta principal.
John discutió con los dos hombres y se produjo una pelea. Dana intentó escapar y huyó hacia la cocina cuando un hombre de pelo castaño lo golpeó con el martillo. Sue corrió a ayudar a John y Justin regresó a su habitación y se escondió detrás de la puerta. Los hombres ataron entonces a John y a Dana. Tina salió de su habitación arrastrando una manta y preguntó: ¿qué está pasando? Los dos hombres corrieron hacia ella, la agarraron por los brazos y la arrastraron por la puerta trasera mientras ella gritaba: ¡ayuda! ¡ayuda! Más tarde el sospechoso de pelo castaño regresó y cubrió a Sue con la manta. Dice que alguien llevaba un chándal, que Johnny tenía las manos atadas y la cara cubierta de sangre. Afirma: Sue fue cortada en el pecho por un hombre de pelo negro con una navaja. Luego, dice que volvió a la cama, se tapó con una manta y se quedó dormido al cabo de una hora. A partir del primer relato bajo hipnosis y el segundo, un poco más realista, las autoridades deciden elaborar retratos robot de los dos hombres. El primero tiene el cabello largo, casi hasta los hombros, liso, con la raya al medio. Es descrito como un hombre blanco, de entre 28 y 30 años, de 1,80 a 1,88 de altura, con cabello rubio oscuro. El segundo tiene el pelo grasiento, corto y peinado hacia atrás, con un bigote oscuro. Su edad estimada, entre 30 y 32 años, también blanco, y con gafas de sol con montura dorada. Los retratos se publican oficialmente a finales de mayo de 1981, unas 6 semanas después de la masacre. Sin embargo, las autoridades no revelan su procedencia. Solo indican que representan a dos hombres que habrían sido vistos merodeando por la zona. Pero hay algo que no se dice públicamente. Uno de los retratos guarda un parecido evidente con Martin Smart. A pesar de todos los indicios, la investigación no prospera. No se redoblan esfuerzos, no se intensifican los interrogatorios. Y esto es solo el principio, porque cuando se analiza con atención, la investigación original está plagada de errores que con el tiempo resultarían imperdonables. Lo del martillo de Martin Smart no solo se pasa por alto, el arma encontrada en la escena ni siquiera se compara con los traumatismos sufridos por John y Dana. Nadie intenta verificar si coincide con el patrón de heridas. Luego está la descarada supuesta preparación de una coartada. La salida del bar de Martin y Bubede por un cambio de música, la vuelta posterior, todo en una franja horaria que coincide milimétricamente con el momento del crimen. Aún así, el relato se acepta sin cuestionamientos. Y aquí entra uno de los errores más graves de toda la investigación. El departamento del sheriff del condado de Plumas nunca interroga al DJ ni al dueño del bar. Nadie verifica si la música realmente cambió. Nadie confirma si los sospechosos regresaron. Simplemente se acepta su versión, debilitando la investigación desde el principio. También está el hecho de que tanto Smart como Bubede abandonen el condado de Plumas después de un interrogatorio superficial. Y la policía lo deja pasar. Décadas más tarde, el propio sheriff Greg Hackwood lo diría sin rodeos. La falta de cargos contra Martin Smart y John Bubede fue simplemente un error. Hay cosas que se hicieron, pero creo que lo más importante es que hay cosas que no se hicieron, que son difíciles de explicar. Pero estas no son las únicas fallas. Desde el primer momento, la respuesta de las autoridades deja mucho que desear. La escena del crimen no se asegura correctamente, y la gestión de las pruebas es, por decirlo suave, deficiente. En cuestión de minutos el lugar ya está comprometido. Civiles como Jamie Seabolt entran por la puerta trasera sin ningún tipo de control. Por no hablar de que Justin Smart intentó avisar a las autoridades de la desaparición de Tina, pero hicieron caso omiso a lo que dijo. No es hasta varias horas después que se percatan o se quieren percatar de la desaparición de la niña. La investigación, en lugar de consolidarse desde sus primeras horas, empieza a desmoronarse.
Pero lo más grave no es solo la falta de acción, sino el rumbo que toma todo. Porque apenas el nombre de Bob Ubede aparece en los primeros informes, el enfoque se desvía. Las conexiones de este individuo con el crimen organizado de Chicago basta para alterar por completo la dirección de la investigación. En lugar de centrarse en un triple homicidio en una cabaña rural, el Departamento de Justicia envía a su unidad de crimen organizado, una decisión que cambia las prioridades y no para bien. Mientras se buscan vínculos interestatales o redes mafiosas, nadie presta atención a un motivo más cotidiano. Los principales sospechosos desaparecen entre los vacíos del sistema. Y si algo termina de socavar la investigación, es el papel del sheriff del condado, Sylvester Doug Thomas, quien es amigo íntimo de Martin Smart. Él mismo vivió en la cabaña 28 antes que la familia Sharp y mantiene una relación con una de las caseras de Kiddy y amiga cercana de los Smart. Esta cercanía en un contexto como este genera ciertas dudas, y cuando Thomas llega a decir que Marty tiene mucha suerte de tenerlo como amigo, la frase parece cuanto menos sospechosa. Lo que debería ser una investigación rigurosa se convierte rápidamente en una red de amistades cruzadas, decisiones dudosas y una peligrosa falta de control. Y para colmo, cuando llega el momento de elaborar los retratos robot basados en la descripción de Justin, las autoridades no acuden al FBI ni al Departamento de Justicia. Eligen a Harlan Embry, un aficionado sin formación en dibujo forense, sin experiencia real. Un colaborador ocasional del Departamento de Policía de Reno. ¿Por qué delegan algo tan delicado en alguien sin experiencia? Nadie lo sabe. Nadie lo explica, pero sí queda clara una cosa: la investigación del caso Kiddy parece estar siendo saboteada desde dentro. Y cada paso que se da es un paso más lejos de la verdad. Para septiembre de 1981, sin nuevas pistas, sin avances forenses y sin ninguna idea sobre el paradero de Tina, la investigación se estanca. Durante casi 3 largos años. Abril de 1984. La policía del condado de Butte, en California, recibió una llamada. Una persona afirma haber encontrado un cráneo humano mientras recoge botellas vacías cerca de Feather Falls, a casi 100 kilómetros de Kiddy. Cuando los agentes llegan al lugar, descubren que no se trata solo de un cráneo. En la misma zona encuentran más restos óseos, una manta infantil, un abrigo de nylon azul, parte de un par de vaqueros marca Levi's y un rollo vacío de esparadrapo. Y en mayo reciben otra llamada anónima. Estaba viendo las noticias y hablaban de la niña encontrada en Feather Falls. Me preguntaba si habían pensado en el asesinato en Kiddy, en el condado de Plumas, hace un par de años, donde nunca encontraron a una niña de 12 años. En un primer momento, las autoridades creen que podría tratarse de Kevin Collins, un niño de 10 años desaparecido en San Francisco. Pero en junio del 84 llega la temida confirmación. Los registros dentales no dejan lugar a dudas. Los restos pertenecen a Tina Sharp, la niña de tan solo 12 años que había desaparecido sin dejar rastro la misma noche del crimen en la cabaña 28. Una de las preguntas que persiste con mayor fuerza es ¿por qué los asesinos se molestaron en llevarse a Tina? Una hipótesis que los investigadores consideraron es que pudo haber sido víctima de algún tipo de agresión sexual. Sin embargo, es imposible determinarlo con certeza. Solo se encuentran restos óseos. Ni siquiera se puede determinar la causa de la muerte. La incógnita sobre su destino sigue siendo una de las piezas más perturbadoras del rompecabezas de Kiddy. Pero el hallazgo del cuerpo tan lejos del lugar de los asesinatos tiene una implicación analítica significativa. La persona o personas responsables se tomaron el tiempo y asumieron el riesgo de transportar el cuerpo de Tina. Este acto sugiere una planificación posterior al homicidio, destinada a ocultar el cuerpo y a desvincularlo de la escena del crimen de Kiddy. Tal esfuerzo de ocultación es un indicador fuerte de que los perpetradores no actuaron por un arrebato puramente oportunista, sino que ejercieron un grado de control y premeditación en la gestión de la evidencia, buscando evitar la identificación de la víctima y la resolución del caso.
Pasan los años. El caso de la cabaña 28 se enfría. Los niños supervivientes, Sheila, Greg y Ricky, pasan su infancia lejos de Kiddy. Uno de los principales sospechosos, John Buvede, muere en el 88 y en el 96 vuelve a surgir un nombre nuevo. Un hombre llamado Robert Joseph Silvera Jr. confiesa los crímenes de Kiddy tras ser arrestado como sospechoso de otros 17 asesinatos. No obstante, la policía revisa los archivos y descubre que este había estado en prisión en abril del 81. Otro callejón sin salida. Transcurren varios años más. Marty Smart fallece en el año 2000. La cabaña 28 es declarada inhabitable y demolida en el año 2004, y los crímenes de Kiddy reciben cierta atención local cada abril cuando se acerca el aniversario. De vez en cuando la policía recibe alguna pista, pero el caso no avanza de manera significativa. Así que en el año 2013, 32 años después de los asesinatos, la investigación es reabierta formalmente y gana un impulso considerable bajo el liderazgo del sheriff Greg Hackwood y el detective Mike Gamber. Resulta que esta no es la primera vez que Mike se enfrenta a estos crímenes, ya que en el 81 era agente del departamento del sheriff. Lo despidieron un par de semanas antes de los asesinatos y aunque lo volvieron a contratar justo después, le prohibieron trabajar en el caso Kiddy. Así que Mike se pasa los siguientes años revisando minuciosamente los archivos del caso, dándole vueltas a la investigación original y en el proceso hace ciertos descubrimientos impactantes. Entre montones de papeles e indicios sin revisar, descubre que no se cerraron los accesos al pueblo, ni se establecieron controles de carretera, que la escena del crimen fue dejada expuesta y que no se investigó adecuadamente a los sospechosos más obvios. Además, al día siguiente del crimen, Justin, el hijo de Martin Smart, llegó a su casa con los zapatos llenos de sangre, los cuales fueron recogidos por las autoridades y que después desaparecieron misteriosamente. Pero lo más perturbador aparece en una caja al fondo, donde nadie había mirado en décadas. Es una cinta de cassette sin etiqueta clara, aparentemente olvidada. Al reproducirla, Mike escucha la grabación de una llamada. Alguien reporta el hallazgo de restos humanos, posiblemente los de Tina Sharp. Esta llamada, de haberse rastreado en su momento, podría haber cambiado por completo la historia, pero no lo hizo. Fue ignorada. No se catalogó correctamente y quedó sepultada entre la burocracia, como tantas otras cosas en este caso. Hoy la grabación ha sido limpiada y entregada al FBI, que intenta identificar la voz. Aún no se sabe si se trata de un testigo, un cómplice o incluso de uno de los asesinos. Lo cierto es que esta cinta, durante más de 30 años, ha estado esperando en silencio a que alguien la escuchara. Pero esto no es lo único. Entre los archivos también aparece una carta escrita por el mismo Martin Smart el 28 de abril del 81, dirigida a su esposa Marilyn. No se conoce el contenido completo de la carta, pero sí hay algo bastante revelador. No me importa lo que haya pasado. Ahora es el momento de empezar de nuevo. He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con la vida de 4 personas, me dices que hemos terminado. Genial. ¿Qué más quieres? He pagado por tu amor. Por favor, devuélvemelo al menos una vez. Si no lo haces, sabes que me has robado el corazón y lo has tirado a la calle. Piensa en todo lo que he sacrificado por ti. Por favor, no esperes a que sea demasiado tarde. Lo he dado todo. ¿Qué más quieres? La carta increíblemente nunca es tomada como evidencia. Cuando Gamber se la muestra a Marilyn, ella dice no recordarla, pero sí reconoce la letra de su exmarido fallecido. Y aunque no es prueba concluyente, es mera especulación, sí encaja con una hipótesis que comienza a cobrar fuerza. Que Marilyn es posible que supiera lo que ocurrió aquella noche, e incluso hay teorías que dicen que no es que solo lo supiera, sino que lo provocó. Pero no es la única confesión implícita de Marty. Un antiguo consejero suyo en la administración de veteranos se comunica con Gamber en algún momento y le cuenta algo que lleva décadas sin decir. Según su testimonio, Marty le confesó haber matado a Sue y a su hija Tina,
aunque negó haber tocado a los chicos. Maté a la mujer y a su hija, pero no tuve nada que ver con los chicos. Al preguntarle por el motivo, Marty declara que estaba convencido de que Sue era la responsable de que Marilyn quisiera el divorcio. También dice que mató a Tina porque lo vio todo. No podía tener una testigo. Al hablar de los asesinatos, el terapeuta describe a Marty con una expresión impasible al narrar el asesinato de Sue y ligeramente incómodo al describir el de Tina. Cuando se le pregunta por qué Tina no huyó, Marty indica que la había incapacitado. El terapeuta le aconseja que debe entregarse y Marty solo sonríe. Al preguntarle además sobre el polígrafo, Marty dice: «Lo superé. Esas cosas son fáciles de superar. Estaba mintiendo y me dejaron ir». El consejero reportó esto al Departamento de Justicia en 1981. 2 agentes fueron a entrevistarlo, tomaron notas y mostraron interés, pero nunca pasó nada. Nadie lo volvió a llamar. Nadie actuó contra Marty. El terapeuta llegó a pensar que su paciente había sido arrestado, pero no fue así. Años después, al recordar esta escena, aún le sorprende el silencio que siguió a aquella confesión. Lo más inquietante de todo esto es que no parece tratarse solo de una desorganización o falta de recursos. Gamberg empieza a ver un patrón y no puede evitar hacerse la pregunta que cambia el enfoque de toda la investigación. ¿Y si no fue un error? ¿Y si alguien se aseguró de que el caso no avanzase? La sospecha de que Bob Uvede, el amigo de Marty con vínculos documentados con la mafia, fuera un informante federal, empieza a tomar fuerza. Esto explicaría por qué el Departamento de Justicia desvió el caso hacia la Unidad de Crimen Organizado. ¿Por qué se ignoraron pistas directas? ¿Por qué no se actuó tras la confesión? No hay pruebas concluyentes, pero sí muchas coincidencias. Demasiadas. El encubrimiento, la descoordinación y las omisiones empiezan a parecer parte de algo mucho más grande. Una estructura que, en lugar de buscar justicia, protegió a las personas equivocadas. Lo encubrieron, al menos eso parece. Y así en 2013 el caso Kiddy se vuelve a abrir no solo para resolver un crimen, sino para exponer todo lo que se quiso esconder. Cuando Mike comienza a hacer públicos algunos de sus hallazgos en el año 2006, el caso da un nuevo giro. Un hombre encuentra un martillo en un estanque que en ese momento estaba completamente seco y situado muy cerca de la cabaña. Para cuando avisa a las autoridades, el estanque ya se ha vuelto a llenar, pero aún así logran recuperarlo. El martillo coincide con la descripción que Marty Smart dio del martillo desaparecido en 1981. Un martillo de garra con un mango de plástico azul. Y aunque no se puede demostrar que fuera el arma homicida, el hecho de que ese objeto hubiese permanecido allí durante tanto tiempo y en un lugar tan significativo refuerza inevitablemente las sospechas. Es otra pieza en el rompecabezas, un elemento que conecta directamente a uno de los principales sospechosos con un arma que él mismo reportó como desaparecida. La minuciosa búsqueda en el estanque no revela nada más. Sin embargo, tras la publicación de un nuevo reportaje sobre el caso, un hombre se presenta con un cuchillo que había encontrado en un montón de cenizas, también en las inmediaciones de la escena del crimen. Por otra parte, más allá de los graves errores iniciales, los posibles intereses cruzados y los ocultamientos, no se pueden ignorar los avances logrados gracias a las nuevas técnicas forenses. El enfoque actual ha sido aplicar tecnología moderna a las evidencias históricas, superando las limitaciones de la ciencia de los años 80. Uno de los elementos clave en esta nueva etapa de la investigación es un trozo de esparadrapo encontrado cerca del cuerpo de Sue Sharp. A pesar de la contaminación y el mal manejo inicial, la durabilidad del material ha permitido a los forenses actuales aislar y generar un perfil de ADN masculino desconocido. A más de 4 décadas del crimen, la meta de los nuevos responsables del caso es clara: obtener la verdad y finalmente proporcionar un cierre real para quienes sobrevivieron al horror de Kiddy.
Hay personas en la zona que saben más de lo que han dicho y creo que hemos identificado a algunas de ellas. Sabemos quiénes son y dónde están. Tengo plena confianza en que participaron después de los hechos o que poseen información de primera mano. Obviamente es una investigación que vale la pena. Los homicidios no prescriben y en la medida en que tengamos hermanos y familiares supervivientes, es nuestra obligación fundamental para con ellos comprender quién lo hizo y por qué. Aunque Martin Smart y John Bob Ubede han fallecido, las autoridades han asegurado después de impulsar tanto el caso que la investigación está más cerca ahora que nunca, palabras textuales, de alcanzar una resolución definitiva. El objetivo legal actual no es solo reconstruir lo ocurrido, sino identificar y enjuiciar a los cómplices que colaboraron en el encubrimiento tras la masacre. Toda la evidencia circunstancial disponible apunta de forma casi unánime a Smart y Ubede como los autores materiales del crimen, motivados por una profunda hostilidad dirigida especialmente hacia Sue Sharp. Entre los elementos más sólidos que sustentan esta conclusión se encuentran la carta en la que Smart parece confesar indirectamente, el testimonio de su terapeuta y el hallazgo del martillo que él mismo reportó como desaparecido. Sin embargo, los investigadores actuales han introducido una variación clave en la hipótesis, la implicación probable de otros actores. Tanto el detective Mike Gamberg como el sheriff Greg Hackwood sostienen que al menos 2 personas vivas actuaron como accesorios después del hecho, colaborando en tareas como la eliminación del arma o la ocultación de pruebas. Ahora el foco está puesto sobre estos individuos que aún están vivos. Tengo bastante confianza en que hemos identificado a algunos de ellos y vamos a llegar. Podría ser el mes que viene, podría ser el año que viene, pero realmente nuestra prioridad es obtener la verdad, obtener las respuestas. Y este es el caso de los asesinatos de la Cabaña 28 en Keddie. Una familia rota, una comunidad silenciada y una investigación plagada de errores. Donde los principales sospechosos estaban a pocos pasos de distancia. Donde las pistas estaban ahí, quemadas en un fuego, enterradas en contradicciones, dibujadas en retratos robot, y aún así nadie fue responsable. Un crimen brutal, casi de película, que dejó 3 muertos, una niña desaparecida y una historia que sigue retumbando en las montañas del norte de California. Gracias, queridos fans, por acompañarme en un nuevo episodio exclusivo de Criminología en Serie y gracias de verdad por aportar vuestro granito de arena. Información importante antes de terminar de despedirme. El próximo episodio para fans será el día 9 de enero. Después de una breve semana de parón, el primer episodio que se publicará será exclusivo. Si os ha gustado, os invito a dejar vuestras valoraciones y comentarios. Ayudan muchísimo a que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads y Facebook como Crimi en Serie, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. También podéis visitar criminologiaenserie.com, donde habrá un artículo sobre este caso con fotos de la escena del crimen, además de las palabras de Justin sobre su supuesto sueño a través de hipnosis. Y si preferís evitar las redes, podéis uniros al canal de WhatsApp, donde comparto todas las novedades y material adicional del podcast. Gracias como siempre por estar al otro lado. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.